El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola, mi nombre es Cintia Hurtado Müller y hoy vamos a estar hablando acerca de unas estructuras espectaculares que tenemos en nuestro cerebro y que se llaman neuronas espejo. ¿Has oído hablar de ellas? Bueno, las neuronas espejo son unas células que se activan cuando vemos que otra persona realiza una acción tal y como si fuera uno mismo quien la llevara a cabo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la relación que tienen estas neuronas en la educación y por supuesto en nuestra vida cotidiana. Y las neuronas espejo son el fiel reflejo de la complejidad del cerebro humano y de su infinita capacidad de asombrarnos constantemente. A través de estudios en primates, el neurólogo Giacomo Rizzolatti las descubrió en el año 1996 y es una característica del cerebro humano que posteriormente también se observó en algunas aves. Es que el cerebro tiene la capacidad de poner a trabajar ciertas neuronas al observar el movimiento de otro ser. ¿Y para qué lo hace? Bueno, los científicos destacan 2 funciones principales. La primera, para desarrollar la empatía. Esto quiere decir que de alguna manera podemos entender lo que el otro está sintiendo, comprender sus pensamientos, sus emociones. Y la segunda, la más frecuente en los niños, que es la del aprendizaje. Prácticamente todo lo que una persona aprende lo hace a través de la imitación de las acciones del otro. Y ahí entonces entran en juego las neuronas espejo. Ahora, ¿qué tienen que ver las emociones espejo con las emociones? Bueno, este tipo de células no solo se activan al ver acciones motrices en otras personas, sino también cuando perciben sus expresiones. Se da porque estas neuronas están ligadas a lo que nosotros llamamos el sistema límbico o el cerebro emocional, que está asociado a las emociones y a otras capacidades del intelecto humano, como la atención y la memoria. Así entonces explicamos por qué al sonreír o al ver llorar a otra persona, nosotros podemos sentir de alguna manera lo mismo que la otra persona está sintiendo en nuestro propio organismo. Y por otro lado, es destacable que esta función se pone en marcha desde una edad muy temprana en los humanos. Un bebé de apenas algunos meses de edad ya puede identificar los gestos en otra persona, por ejemplo, la risa e inclusive imitarlos. ¿Y cuál es la relación o cuál es la conexión entre las neuronas espejo y la educación? Bueno, como antes habíamos hablado, las neuronas espejo están ligadas a este sistema límbico y por ende al reconocimiento e imitación de las emociones. Y la siguiente pregunta sería, ¿influyen los componentes emocionales en el proceso de aprendizaje? Y esto se ha analizado en muchísimos estudios, como contratar actores que brinden ciertas clases histriónicas, entretenidas y cargadas de sentimientos empáticos, o por ejemplo, pedir a jóvenes que evalúen a sus docentes que nunca conocieron
solamente a través de videos. Y los resultados indicaron que sí, la carga emocional de una clase definitivamente favorece o no el aprendizaje. Y entonces la relación entre neuronas espejo y educación pues comenzó a partir de estas conclusiones a tener muchísimo sentido y a tenerse muchísimo más en cuenta. Y quedó demostrado que la activación de las neuronas espejo a través de cierta carga emocional aportada por el docente contribuye al proceso de interiorización de conocimientos o habilidades. Y en consecuencia, es recomendable entonces que todo momento en que queramos propiciar el aprendizaje, establezcamos ámbitos donde, por ejemplo, se desarrollen debates, discusiones, clases abiertas, donde los mismos alumnos puedan aportar su visión a la construcción de los saberes. Y lo mismo en la casa. Cuando como familia nos reunimos, por ejemplo, a comer y discutir también algunas temáticas que están activas en nuestra sociedad, pues lo ideal es que nosotros propiciemos la producción de debates, de discusiones y de conversaciones abiertas para que tanto niños como jóvenes como adultos podamos entonces aportar a esta visión y construir un saber como comunidad o como familia. Y tras haber analizado un poco esta conexión entre las neuronas espejo y la educación, nosotros por supuesto podemos bajar estos conceptos a nuestro día a día. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se manifiesta el funcionamiento de las neuronas espejo? Y bueno, en primer lugar, ya habíamos detallado previamente que en el aprendizaje, los bebés aprenden a expresarse imitando lo que hacen los demás. Y lo mismo hacen los niños y los adolescentes. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de aprender a hablar, por ejemplo, que representa solo entre el 10 y el 20% de la comunicación humana, sino que también de gestos, de tonos de voz y de otras expresiones verbales. Por otro lado, los especialistas también destacan la importancia de estas neuronas espejo para permitirnos, entre grandes comillas, leer la mente de los demás. Esto lo afirman porque a partir de la generación de sentimientos o emociones similares a los que percibimos en el otro, podemos entonces comprender un poco mejor lo que el otro está sintiendo. Por otro lado, si afirmamos que el ser humano y sobre todo los niños aprenden a través de la imitación, podemos entonces concluir que es a través de nuestras acciones como podemos causar el aprendizaje pretendido. Si queremos que nuestro hijo sea paciente, que sea compasivo, que sea tolerante, pues la única manera es que nosotros nos comportemos de la misma manera. Así sus neuronas espejo van a producir las emociones similares y se va a generar en él una conducta acorde a lo que nosotros queremos incentivar. Finalmente, es importante destacar que estos ejemplos deben provenir no solo de los padres, sino también de los educadores y de los medios de entretenimiento que el niño consuma. Por ejemplo, la televisión, el cine, los videos de internet y los videojuegos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que las neuronas espejo y por lo tanto la imitación es la base del aprendizaje de todo ser humano.